Llegó el jueves y el jueves es la historia de Emilio en el programa ¿Qué tal, Fernanda? Todos los jueves. Emilio nos cuenta una historia. Hoy es sin duda una historia inédita. Cuéntanos. ¿Cómo estás, mi querida Fer? Saludando a todos los que nos están acompañando en esta mañana de jueves. Lo que les voy a contar a continuación me generó una especie como de terror de pensar en qué barbaridad. Imagínate si me hubiera pasado a mí. Yo he tenido la oportunidad de asistir a diversos foros, digo, no es un secreto, lo hemos platicado aquí en diversas ocasiones, el tema de la infertilidad, el tema de tratar de concebir un hijo, una hija, y bueno, pues someterte a diferentes tratamientos y hacerlo hasta que finalmente lo consigues. Y entonces, bueno, pues es todo un viacrucis generar, estar los estudios, más otros estudios, más el dinero, más lo que pagas, más lo que esperas, más lo que te prometen, más lo que no se cumple, o sea, es una situación sumamente complicada y pasa un mes, 2 meses, 5 meses, 1 año, 3 años, 4 años, y en el caso mío, 10 años. Pero Y has dado tu testimonio en foros, sí, ¿verdad? claro, y me han invitado a algunas mesas a hablar sobre este asunto y cómo ha sido, y cómo fue antes y cómo es un después y cómo fue todo este procedimiento y a lo que te enfrentas, ¿no? De alguna manera incluso pues una relación de un rompimiento de pareja, porque pues empiezan todos estos síntomas de yo no te merezco, yo no quiero estar contigo, en fin, ¿no? Híjole. Es muy complicado, es un rollo psicológico también. Emilio, ¿y no dejas de pensar en eso? O No, sea, no ¿no, dejo de no lo pensarlo. puedes, no puedes dejar el tema a un lado? No lo puedes dejar a un lado porque yo, por ejemplo, me considero una persona sumamente agradecida. Entonces yo cuando veo lo que tengo, lo agradezco. Y entonces digo, híjole, valió la pena, ¿no? O sea, Ujú, 10 años, pero claro. valió la pena. Entonces lo agradeces y lo tienes en mente de, híjole, qué padre que lo logramos. Sin embargo, también conozco gente que empezamos al mismo tiempo y nunca lo logró y ya terminó prácticamente sentados, lo recuerdo muy bien, en una ocasión estábamos sentados en una mesa, los cuatro, es decir, las dos parejas, y en un momento ellos me dijeron, hemos decidido a partir de este momento empezar a conocer el mundo. Todo lo que nos queda de ahorros, nos vamos a viajar, vamos a ir a conocer el mundo Wow. y ya no nos interesa, ya no nos Ya vamos no a desgastar, queremos este ya no queremos tema. ese desgaste. Entonces, es el momento en que tú te volteas a ver y dices, nosotros sí o no. O sea, Híjole. o sea, eh, suena chistoso, pero por ejemplo, nos volteamos a ver y dijimos, pues, ¿te acuerdas del viaje a Europa que queríamos hacer cuando teníamos 21, 23 años? Pues, tenemos 35 y pues no lo hemos hecho. ¿Lo hacemos o ya no lo hacemos? En fin, hay una serie de cosas que se presentan que me parece que sí es un desgaste emocional, un desgaste físico, un desgaste familiar, un desgaste de pareja, en fin, vamos a todo esto. Este caso es inédito porque es en Andalucía, en España. Resulta que es una pareja que en 2019, esta joven pareja, obviamente pues no hay nombre, no dan el nombre de esta pareja, no se ha dado a conocer, pero esta pareja de Andalucía en España entra a la lista de espera para un proceso de reproducción asistida del Servicio Andaluz de Salud, en el que te tienes que apuntar, te van diciendo que sí, es un servicio público en el que te van diciendo, bueno, tú te apuntas, vamos haciendo los tratamientos y cuando llegue tu momento te decimos que sí, entras al procedimiento Te damos la y cita, te damos pues. la cita. Esta pareja desde el 2019 entra en este proceso porque ya llevaba algún par de años intentando y tenían problemas de infertilidad. El 15 de marzo del 2021 consiguen al fin la cita para la captación de óvulos para la fecundación in vitro y la prueba de esperma. ¿Qué es la fecundación in vitro? Bueno, pues toman los óvulos de la mamá, toman los espermatozoides del papá, hacen la fecundación fuera, en un vitrolero, y de alguna manera, cuando ya el embrión está listo, lo regresan al vientre de la mamá y entonces entra, digamos, ya la gestación. Eso es muy simple, así es como sucede. Entonces, eso lo hacen. En el 2021 la gestación iba muy bien, muy normal. Hasta ese momento todo el matrimonio estaba muy contento, el sueño de tener un hijo. Y en el 2021 nace su hijo.
felices, feliz de la vida. A mí me pasó. Como que los ojos no son de la mamá, ¿o sí? ¿Cómo? Como que no se parece a la mamá. Oye, no se parece bien al papá, ¿eh? O sea, como, ¿sí? Se me hace que ni es tu hijo. Entonces, ¿Es en serio? Sí, exacto. Así o sea, empiezan con ese tipo de bromas, ¿no? Entonces, sucede que esta pareja. O sea, ¿de dónde sacó el ojo azul? Ajá, ¿de dónde sacó los ojos verdes, no? Y si los dos son negritos. No. Híjole, ¿qué estás diciendo? Entonces los papás pues empiezan como a tener esta preocupación de, a ver, espérame, ¿qué sucede? ¿Por qué? O sea, pues no. No se parece a nosotros. Fue un procedimiento muy normal, muy natural y además en un instante, o sea, no Además, hay es nada. su esperma y es mi óvulo. ¿Por qué no O se sea, parece? no hay nada. Ok, entonces. Caray. La pregunta. Que sí. Entonces les empiezan a sembrar esta duda al grado de que entonces el papá, un pariente cercano. ¿Le dice, oye, ¿este hijo de quién es? Sí, con conocimientos médicos, tiene acceso a la cartilla de nacimiento. Y entonces empieza a investigar y le dice, Chirrión, la sangre, el tipo de sangre no corresponde. La afiliación que tiene el tipo de sangre por factor no corresponde al papá, a la mamá. Algo está mal. O sea, o es hijo del papá o es hijo de la mamá. No puede ser así. ¿Cómo? Entonces hacen una prueba de paternidad. ¿De su propio hijo? Sí. Sorpresa. El hijo es hijo biológico de la mamá, pero no es biológico del papá. ¿Cómo fue? Se equivocaron al momento de hacer la fecundación. En la cosa está de Andalucía, en la madre está de... Ajá, en el sistema de salud de Andalucía. En el in vitro. Ajá. Se equivocan en el hospital, confunden el esperma y ponen un esperma de otra persona con el óvulo de la mamá y entonces se hace la fecundación in vitro, lo regresan y resulta que nace un bebé biológico de la mamá, pero no del papá. Y entonces el 27 de febrero del 2023 apenas, el resultado es comunicado y según el procedimiento se deduce, así leo textual, que es lo que dice el acta. Grave error por parte de la Sanidad Pública Andaluza durante el manejo de la muestra de semen del marido durante el referido proceso de fecundación. Me carga, pero que... Es en ese momento que los entonces, papás... ¿quién es el semen? Ese es el problema. ¿Dónde quedó el semen del hombre este? Ese es el otro problema. Ay, me quedé. Ese es el otro problema. Tú muy bien, Fernando. Yo ahora que muy bien. Muy bien. Porque entonces ahora están demandando al sistema de salud de Andalucía y también al Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz por 1 millón de euros de indemnización, la pareja, por el daño moral y psicológico que están causando en esta familia. Porque lo que acaban de enterarse es que ella tiene un hijo biológico. Con un hombre distinto. Con un hombre distinto al que no conocen, no saben si viene del banco de semen, no saben si confundieron la situación. Y peor aún, dice el abogado, refiriéndose a Ignacio Martínez, abogado de la familia, que es integrante de una asociación que se llama El Defensor del Paciente, que dice, lo peor es lo que sabemos ahorita, pero hay algo más. No sabemos si hay un intercambio de bebés, por ejemplo. Es decir, el semen del papá se fecundó con el óvulo de otra señora que también vinieron al mismo procedimiento y entonces tiene un medio hermano por otro lado. No sabemos si esto está sucediendo o no. No sabemos si hay un error nada más de que, finalmente si fue del banco de semen, pues no tenemos ni siquiera los datos de quién es el papá o quién podría haber sido o quién tendría que haber sido en este momento hacerlo. Y entonces hacen una serie dentro de esta acta en el que hacen referencia de todo lo que va a suceder o lo que puede suceder, y lo leo rápidamente porque ya sé que nos acaba el tiempo. Al niño, es un problema para el niño, es un problema grave, daño grave al niño, por cuanto se verá privado de por vida del vínculo natural biológico con su papá al saber que no tiene una familia paterna. Su propia historia y su origen siempre será interrogante de su vida. No sabe quién es su papá, no sabe sus nietos, no, el abuelo, pues no va a ser el abuelo biológico de sus hijos. O sea, los nietos. Pero a ver.
¿No será más bello pensar en que, bueno, eso era lo que querías, ¿no? Querías un hijo. Sí, o sea, sí, pero entonces vamos al daño psicológico del papá. O sea, el daño psicológico del papá. O sea, ese es esa el no la asunto había del contemplado. niño. Dice, Exacto. peor aún, lo que dice también el abogado, en algún momento al niño le vas a tener que contar la verdad. Oye, pues tu papá no es tu papá. Pero sí es tu papá. O sea, sí, pero tendrás que contarle la verdad que no es tu papá biológico. Digo, insisto. O sea, ¿quién sabe? Híjole, o sea, sí tiene ¿cómo un le asunto. das la noticia? Fíjate que no sé qué semen le pusieron a tu mamá. Exacto. No sabes, o sea, el problema es que no eres hijo de tu papá, aunque tu papá sí te quería, pero realmente tu papá no se metió con un hombre, sino que fue un semen perdido que llegó a... Oye, se me hace hasta poco 1,000,000 de euros. Entonces, todo sucede. Y entonces, final, 1 minuto. Obviamente, pues el papá, aquí el tema es que el papá va a crecer, digo, el niño va a crecer con cierto rechazo del papá porque no es mi hijo. Yo doné mi semen y no es mi hijo por el error de alguien más. Entonces, tarde o temprano, psicológicamente, pues es una cascada que va a irse presentando, como dice bien. El alcance del daño para los tres depende del tiempo que se le dedique a pensar sobre el profundo trastorno familiar causado y las implicaciones derivadas del mismo que ya se vendrán en cascada. Esa es la conclusión que determina el abogado y obviamente los especialistas. O sea, Nunca había pasado un caso no pues es inédito. Pero entonces, ¿no se está hablando de 2 niños medio cambiados? No lo saben. Oigan, qué historia. Les digo, es que llega Emilio los jueves con su historia y ahí te encargo. A ver, ¿ahora cómo le vamos a hacer? Está fuerte. Durísimo.